Y el país integra, como están compañeros en este momento, vamos a escuchar el pronunciamiento por parte de la Cámara de Minería del Ecuador acerca del tarifario o de las tarifas eléctricas que rigen al sector minero industrial. Esto tomando en cuenta el pronunciamiento también por parte del presidente Daniel Noboa, quien comunicó a través de sus redes sociales que existirá una eliminación del subsidio en cuanto a la tarifa eléctrica que pagan las empresas mineras aquí en el país. Sabemos que el país está atravesando un desafío enorme en el tema energético y como Cámara de Minería, como industria, evidentemente nos solidarizamos y como siempre esperamos encontrar soluciones y ser parte de la solución de este problema que está afectando tanto no solo a las industrias, sino a los hogares ecuatorianos. Y con esto nos queremos referir un poco a que los ecuatorianos debemos entender cómo se compone la tarifa eléctrica. Porque últimamente escuchamos sobre una supuesta tarifa minera. No existe una tarifa eléctrica minera. Los tipos de tarifas que según el gobierno, que es quien es competente autoridad para calcular la tarifa y aprobarla y hacer el pliego tarifario eléctrico, hay tarifas residenciales, que son lo que pagamos en la planilla de los hogares, hay tarifas dignidad, por ejemplo, que son para hospitales y escuelas, entre otros, hay tarifas industriales para industrias que utilizan electricidad, y dentro de esta tarifa industrial hay la de altos o grandes consumidores, que se le llama AB2, alto voltaje 2, ¿ok? Entre estas no son las mineras, somos varias empresas, mineras, también acereras, que estamos calificados en la tarifa AB2. Esta tarifa se crea hace muchos años, en el 2012, antes de que las dos grandes minas entren en producción. Nosotros entramos en 2019. Entonces, repito, no fue una tarifa creada por el gobierno para las mineras, sino para altos consumidores. En ese entonces, acereras y entendemos también parte del sector petrolero. Entendiendo esto, vamos a ver cómo se compone la tarifa eléctrica. La tarifa eléctrica, que de nuevo es calculada y aprobada por el Estado, compone la generación, donde se genera la electricidad, sean hidroeléctricas, termoeléctricas, billonaco, paneles solares, la transmisión, que son las líneas de alto voltaje que llevan desde la generación hasta las subestaciones de electricidad, y de ahí viene la subtransmisión y distribución, que es todo el cableado, alumbrado público alrededor de todo el país para que nos llegue a cada una de nuestras casas, hospitales, escuelas, fábricas de menor consumo, la electricidad. ¿Cuál es la particularidad de esta AB2? Que nosotros nos conectamos directo a las líneas de transmisión. Entonces, aquí, como ustedes pueden ver en la pantalla, están los costos del pliego tarifario que han sido calculados por el gobierno. Entonces, entendemos que en la generación se le aplica un costo de 3 centavos con 32 centavos. La generación y transmisión acumulada tiene un costo para las AB2, que somos las únicas que nos conectamos en este punto de conexión al sistema, de 4.09 centavos. Y el resto de industrias y hogares utilizan los otros sistemas, que son subtransmisión y distribución. Por ende, si las AB2 nos conectamos directamente a la transmisión, que es el segundo paso de esta línea o sistema que ustedes ven en pantalla, no pagamos ni la subtransmisión ni la distribución, porque no la utilizamos. Entonces, esa es primera explicación. Y segunda explicación, dentro de la generación, la transmisión, subtransmisión y distribución, que es para todos los ecuatorianos, excepto AB2, que llega solo a esta transmisión, ¿dónde está el costo escondido, este costo hundido que le llamamos? El famoso déficit tarifario del que habla el sector eléctrico. En la generación. Hace varios gobiernos, no en este, el gobierno ecuatoriano decidió que el capital de inversión, la deuda y el interés que tenía el Estado para construir las fuentes de generación eléctrica sean absorbidas por el Ministerio de Finanzas y no cargadas en su totalidad a la planilla o al bolsillo de los ecuatorianos. Entonces, si nosotros hablamos de un costo escondido, de un costo que no está siendo cargado en el kilovatio hora, hablamos para todos los ecuatorianos. ¿Por qué? Porque esto se dio en la generación, en una decisión propia del gobierno hace varios gobiernos. Lo que nosotros como Cámara de Minería llamamos a la población, a los ecuatorianos, es primero a un entendimiento de la tarifa. Número uno, no existe una tarifa minera.
Hay una tarifa para grandes consumidores creada en el 2012, mucho antes de que las mineras existan, y donde no están solo las empresas mineras, sino también varias acereras y entendemos un sistema petrolero. Número 2, nosotros no utilizamos las AB2, ni la subtransmisión, ni la distribución. Por ende, no se nos puede cargar esa tarifa o el costo de la tarifa por algo que no utilizamos. Utilizamos el costo que el Estado maneja para generación, más el costo de transmisión donde nos conectamos. Además, esa conexión tiene un costo, por supuesto, costo que lo absorbe la empresa privada. El gobierno no construye la conexión directa a la línea de transmisión ni las subestaciones dentro de nuestros proyectos. Esto es a costo 100% de la empresa privada. Y número 3, el costo hundido o este déficit tarifario en la tarifa eléctrica es para todos los ecuatorianos. Y no viene de ahora, viene de hace muchos gobiernos porque está aplicada a la generación. El pedido que nosotros hacemos y el llamado es que sea transparente. Estamos contentos en realidad de que este debate se esté dando hoy en día entre los ecuatorianos, en nuestras mesas y con el gobierno. ¿Por qué? Porque creemos que es momento de transparentar la tarifa eléctrica, que se transparente dónde están estos costos hundidos, cuánto absorbe el Ministerio de Finanzas para todos los ecuatorianos, no como industria minera, y que en base a eso nos sentemos a buscar soluciones y apoyar el hombro, porque eso es lo que mejor sabe hacer la industria minera, entrar a ayudar, no solo en crisis energéticas como esta, que ya bastante hemos ayudado, sino también para el desarrollo del país. Ahora les queremos explicar, como ya les había dicho en pantalla, creo que todos ustedes tienen en sus manos el gráfico. Sí, gracias. Solo para clarificar, como complemento a lo ya explicado, verán, la Arconel es la entidad, parte del gobierno, responsable de calcular la tarifa eléctrica, es decir, cuánto le cuesta al gobierno cada kilovatio para cada distinta categoría de las que hablamos, entre otras que hay, la residencial, la tarifa dignidad, las industriales, dentro industriales las AB2. Entonces ellos dicen año a año, ¿cuánto le cuesta al gobierno generar esta electricidad? Y lo dividen entre cuánto le cuesta la generación, que ahí entendemos ya que hay un costo hundido porque el gobierno decidió hace varios años absorber la deuda, el capital y el interés. Hay el costo de la transmisión, donde nos conectamos las AB2, pero también hay el costo de subtransmisión y el costo de distribución. Aproximadamente, ¿qué dice? No es aproximado, es exacto. ¿Qué dice hoy el pliego tarifario que el gobierno en el año 2023 a finales aprobó para el 2024? Porque eso también es bueno que sepan, que dentro de la ley correspondiente, el pliego tarifario debe ser calculado para el año siguiente, momento en el cual no había la crisis tan aguda por la que el país lamentablemente está atravesando. Pero vamos a los números. En generación, los 3.32 centavos. En transmisión, un promedio acumulado de generación y transmisión de los 4.09 centavos. Hasta aquí, los AB2. Seguimos con, para el resto de industrias, país, hogares y tarifa dignidad, 0.436 centavos del acumulado de generación, transmisión y subtransmisión. Y para distribución, aquí ustedes van a ver que distribución es lo más costoso. Claro, es todo el sistema de alumbrado público. Y el mantenimiento, el que tiene que estar perfecto las líneas, si se caen los cables, tenemos que entrar a mantener, bueno, esto como estado. Todo este costo tan grande es la mayoría de la tarifa y puede variar entre medio voltaje a bajo voltaje entre 5 a 12 centavos. Esto dice el pliego tarifario aprobado a finales del 2023 para el año 2024. No lo decimos las industrias. Entonces, cuando hablamos de revisar una tarifa y revisar un supuesto subsidio, nosotros no nos oponemos. El sector minero nunca ha pedido preferencias. Nosotros lo que pedimos es que si existe una revisión, sea en una base técnica y no política. La revisión debe ser justa para todos. Así como, por ejemplo, el artículo 314 de la Constitución dice que el Estado debe garantizar para los proyectos extractivos el suministro de los servicios básicos, entre ellos el suministro de electricidad, bajo el marco de varios principios, entre ellos el de obligatoriedad, justicia, equidad y generalidad. Con esto lo que nosotros decimos es, ok, si hay que revisar la tarifa, no solo para los extractivos, no solo para las mineras, que no existe una tarifa minera, sino AB2, sentémonos por fin a transparentar
¿Qué está pasando desde el costo de la generación y aquellos costos hundidos que hace muchos años se decidieron no cargar a la tarifa y han generado este déficit tarifario tan grande y que es parte también, más allá del mantenimiento y de la no lluvia, de la crisis que hoy estamos viviendo como país? Muchísimas gracias. Muchas gracias, Caro. Bueno, la explicación técnica dada por Carolina creo que no deja ninguna duda. Yo solamente quisiera recordar los aportes de la industria minera a la economía del país. Pasaré también diciendo que de todos los proyectos mineros, apenas uno representado en la Cámara está en etapa de producción. Eso significa que nuestros representados están consumiendo lo que consume aproximadamente 2 hogares. Los exploradores realmente ocupan muy poca demanda, demandan muy poca electricidad. Nuestro representado Fruta del Norte es una minera que aporta al país de manera positiva y no solamente a la macroeconomía, sino también a las economías locales. Recordemos que Zamora Chinchipe, en donde está esta mina, es la única provincia que ha podido decrecer la pobreza en los últimos años. La parroquia de Los Encuentros, de su directa influencia, es una de las pocas parroquias a nivel nacional que tiene una cobertura eléctrica de más del 97%. Nuestro representado Fruta del Norte invirtió en infraestructura eléctrica y de hecho hizo el tendido de 120 kilómetros, la red que va desde Azuay hasta Zamora Chinchipe, Latanday, Momboiza, que brinda electricidad no solamente a la mina y a las comunidades, sino que en este momento está en conversaciones con SELEC para ceder parte de esta infraestructura para que SELEC pueda incorporarse pues a los beneficios de este tendido eléctrico para la distribución. Simplemente voy a dar números muy breves de los económicos respecto a los últimos reportes de este semestre. En los primeros 6 meses del año, la industria minera ha exportado más de 1.800 millones de dólares, ha aportado 560 millones de dólares en tributos. Esto corresponde a tributos generales, pero también a tributos específicos que se aplican únicamente a la minería, de tal manera que la industria minera está aportando al país, está aportando también a la generación de empleo. Más de 145,000 empleos directos e indirectos se generaron en los primeros 6 meses gracias a la industria minera. Estamos aquí, ya lo dijo Carolina, lo repetimos también, estamos aquí para ser parte de la solución, no para pedir ningún trato especial, solo pedimos que todo lo que se refiere a minería venga desde lo técnico y no desde lo político. Así es, compañeros, en este momento, como escuchábamos el pronunciamiento de Carolina Orozco, quien es presidenta del directorio de la Cámara de Minería del Ecuador. Este pronunciamiento se ha dado en cuanto a este pronunciamiento también por parte del presidente Daniel Noboa, quien publicó en sus redes sociales la eliminación del subsidio a las tarifas eléctricas del sector minero, tal cual como lo señalaron por parte de la Cámara de Minería. Han señalado que no existe una tarifa preferencial para este sector y también aclararon e hicieron una comparación entre lo que lo que paga más bien el sector minero industrial en cuanto a esta tarifa y también el sector residencial, el cual paga un poco más que este otro sector, y esto se debe a que existe una parte, digamos, del sector minero industrial que ellos están invirtiendo en lo que es infraestructura, por lo tanto ellos pagarían menos en cuanto a esta tarifa. Y también por parte de la Cámara hicieron un llamado al gobierno para que exista un diálogo constante, ya que esta situación se ha dado en cuanto a una revisión más política y no una revisión técnica. Por lo tanto, hacen este llamado y este exhorto al gobierno para que exista este diálogo. Con esta información estaremos pendientes para traerles más novedades. Corape informa.